Buenas tardes, me presento, mi nombre es Evelyn Reynoso, soy estudiante de tercer ciclo de Medicina en la Universidad Católica de Cuenca. Junto con mi grupo tenemos de tema de trabajo autónomo primeros auxilios en traumatismos por accidentes de tránsito. En esta entrevista tenemos la ayuda de María José Álvarez, ella es paramédico. Bien, vamos a comenzar. Muy buenas tardes con todos. Muchísimas gracias a Evelyn y a su grupo por tener esta exposición de un tema bastante importante. Gracias por la presentación. Nuevamente mi nombre es María José Álvarez, egreso como paramédico ya en marzo. Soy voluntaria en Cruz Roja Ecuatoriana, presidenta de la Asociación Estudiantil de Atención Prehospitalaria y también pertenezco a la unidad de soporte prehospitalario en CEPACET. Muchas gracias, María José. Entonces vamos a empezar. Empecemos con la pregunta 1. ¿Cuál fue el centro de estudio de su carrera? Bueno, actualmente, como les comenté, estoy estudiando emergencias médicas, voy en quinto y último semestre en el Instituto Tecnológico Superior San Isidro. La segunda pregunta. A lo largo de su carrera, ¿ha experimentado accidentes de tránsito? Y si es así, ¿cuántos han sido? Sí, justamente estoy en mis prácticas preprofesionales en Bomberos Azogues. Los accidentes de tránsito son bastante usuales en mi estación porque estamos cerca de la autopista Cuenca-Azogues. Actualmente he atendido 3 accidentes de tránsito. Nosotros nos guiamos por lo que son los códigos y accidente de tránsito es el código blanco. He atendido un blanco 1 que es atropello, un blanco 4 que es volcamiento y un blanco 5 que es incidente en moto. Bien, muchas gracias. A lo largo de su carrera, ¿qué fue lo que más le impactó en relación a accidentes de tránsito? Bien, justamente con fines educativos, Evelyn va a compartir un documento que fue un caso clínico que me tocó atender, que fue de un volcamiento. Un poquito para la cinemática del trauma. Bueno, esto nos impactó a todo el soporte que brindamos en la emergencia, tanto psicológicamente como en la emergencia como tal. Recalcar que es una foto tomada para fines educativos. Atendimos, en este caso, se despachó una unidad alfa, que es la ambulancia, y también una unidad de rescate, que lo conocemos como Tango. Y también se desplazó una ambulancia de Cruz Roja Ecuatoriana, es decir, 2 ambulancias y un vehículo de rescate. El mecanismo del trauma de este accidente fue que había volcado el señor, esta víctima de aquí que tenemos la fotografía, fue el pasajero. Afortunadamente el conductor no tenía lesiones de mayor evidencia y le acompañó a su esposa a la autopista. Ellos salieron caminando desde el lugar del choque y salieron a la autopista en búsqueda de ayuda. Encontramos a la paciente alerta encontrada en sedestación en la paila de un camión. En la diapositiva, ¿me ayudas, porfa? La número 6. Claro. Ya. En sí, la lista de problemas, primerito, es una víctima de accidente de tránsito. La fuerza con la energía que salió expulsada a la víctima ya es de nosotros preocuparnos para la atención, por lo tanto es un problema que ya sea una víctima de accidente de tránsito. Un escalpe a nivel frontal era de aproximadamente 10 centímetros, es decir, abarcaba todo el nivel frontal del cráneo. Un edema ocular, una posible fractura de huesos propios de la nariz. La vía aérea no era permeable porque tenía bastante secreción sanguínea, tanto con nariz y boca. Posible fractura de maxilares, ya que en la atención usamos el succionador, ya que la secreción era masiva y se podía evidenciar lo que es piezas dentales al momento de limpiar la vía aérea de nuestro paciente. Hipotermia y shock hipovolémico, que es el diamante de la muerte conocido en el trauma para evidenciar también un shock hipovolémico por la cantidad de pérdida sanguínea. Y no solo en la ambulancia, sino nunca supimos bien qué tanto de cantidad perdió al momento de la escena. Como lo manifesté, la paciente salió caminando a la autopista, entonces por ello nuestro diagnóstico presuntivo fue un shock hipovolémico clase 2. Bien, muchas gracias, María José. Continuamos entonces con la siguiente pregunta. Sí,
Entonces seguimos con la pregunta 4. Al experimentar este tipo de accidente, ¿qué es lo primero que tú harías? Ya. Eve, si estás en la presentación, igual puedes ir a la diapo número 2. Claro. Aquí, en el trauma, nosotros como paramédicos tenemos nuestra guía, que es PHTLS, que es Pre-Hospital Trauma Life Support. La más actual es la 9ª edición. Yo tengo la certificación PHTLS 9ª edición. En esta nos dice la evaluación inicial. Primero, impresión general, que les dije que la paciente estaba alerta según la mnemotecnia ABDI. En segundo lugar, evaluación inicial. Aquí lo que cambió en la 9ª edición es que es XABCDE. X es el tratamiento de exsanguinantes, hemorragias que atenten contra la vida del paciente. En este caso era obvio la exsanguinación, era una lesión facial. A nivel facial, los vasos sanguíneos sangran bastante, además del effort que ya presentaba nuestra paciente. Entonces, nuestra primera alerta era atender eso. Nosotros en el escalpe pudimos hacer presión con apósitos. Es importante también saber que utilizamos alrededor de 8 apósitos que seguían sangrando porque no podíamos controlar, porque era una hemorragia bastante masiva. Y procedimos a hacer un vendaje en la cabeza, en lo cual pudimos controlar el escalpe. En segundo lugar, tenemos A, que es vía aérea. Tenemos que succionar, en la ambulancia tenemos el succionador, entonces procedimos a tratar de permeabilizar esta vía. Caso contrario, se nos iba a dificultar mayor la supervivencia y la morbilidad de nuestro paciente. En la B, que es buscar respiración, tenía una respiración de Cheyne-Stokes. En la C es circulación. Aquí tenemos que abrigar a nuestro paciente con frazadas. En la C también tenemos que buscar un pulso radial palpable. En la D es déficit neurológico. El Glasgow, según la nueva actualización, no podíamos evaluar porque tenía un edema ocular que no podíamos calificar el Glasgow ocular, por lo que lo pusimos no valorable en la hoja 002, que nosotros es nuestro soporte. En el verbal 5, a pesar del effort que tenía la paciente hablaba con nosotros, no de manera, en sí estaba orientada, pero no podía hablar por las mismas secreciones, pero nos decía que le duele y dónde está mi esposo. Y en el 6, igual, aunque sea por la condición, yo le dije a la paciente que me apriete la mano con todas las fuerzas y sí tenía fuerzas para apretar y para seguir órdenes en el motor del Glasgow. Y la E, que es importante, la exposición. Nuestra paciente ya estaba hipotérmica aún por las prendas mojadas de la sangre, entonces nosotros igual procedimos a cortar las prendas ajustadas y en búsqueda de nuevas lesiones, por ejemplo, el abdomen, tenemos que buscar una hemorragia interna y buscar un abdomen suave, depresible, no doloroso a la palpación, que lo tuvimos. No tuvimos un abdomen en tabla, afortunadamente, entonces nos centramos en atender la exsanguinación y la vía aérea que siempre teníamos que estar succionando hasta llegar a la casa de salud, que en este caso fue el Homero Castañer en Azogues. Eso en la evaluación inicial. La evaluación secundaria ya es después de que nosotros hemos solucionado estos problemas. No podemos atender los problemas, no podemos saltarnos a, por ejemplo, signos vitales si no controlo el escalpe, que es lo que al fin y al cabo va a matar al paciente. Entonces, después de seguir la evaluación inicial, procedimos a una evaluación secundaria. No tuvimos tiempo para monitorizar los signos vitales, la apariencia general mala, facies frío, pálido, lo que demostraba signos de shock, la posición de cúbito lateral y era una paciente consciente, una paciente alerta según la impresión general. Eso es. Bien, María José, muy interesante, la verdad. Bueno, continuemos con las preguntas. Vamos con la pregunta 5, que frente a un traumatismo craneal, ¿cómo actuaría usted? Ya, el TEC es muy complicado porque como sabemos se puede haber hematoma, puede haber herniación. Entonces, básicamente en primeros auxilios, un primer respondedor tendría que activar el sistema de emergencias, llamar al CISEC 911
y tratar de no mover a la paciente. Si ya sospechamos un TEC, un traumatismo cráneoencefálico, debe ser por el intercambio de energía demasiado fuerte, por ejemplo, en un accidente de tránsito que vaya por arriba y por encima del volante. Ojos de mapache, la energía que hace que el cráneo choque con el parabrisas se conoce como ojos de mapache. Entonces, nosotros, al querer ayudar, también aquí podría ser que, primerito, es escena segura. Entonces, si un primer respondedor que se conoce como buen samaritano va y quiere ayudar, también se conoce ahorita los airbags, y si no se activó el airbag, puede empeorar la situación y puede hacer que se reviente cuando se está queriendo atender. Entonces, por ello hay que saber primero escena segura. Nosotros en la ambulancia tenemos unos soportes para el volante, para que si llega a desactivarse el airbag en el momento de la atención, no perjudique al proveedor de salud, sino que choque contra nuestro dispositivo y nosotros poder seguir atendiendo. Bien, continuemos. La pregunta 6. ¿Cuáles son los primeros auxilios para una hemorragia por accidente de tránsito? Ya, este tema es bastante importante y es más, existe un curso que es el Stop the Bleed. Entonces, para hemorragias, la hemorragia es la causa número 1 de muerte prevenible. Hay 3 minutos para que el paciente muera por una exsanguinación arterial. Entonces es de vital importancia que no solo el personal de salud, sino también los civiles se certifiquen con un Stop the Bleed. Básicamente en todos los traumas seguimos la mnemotecnia X, A, B, C, D, E, pero para el Stop the Bleed tenemos un ABC propio para hemorragias, es decir, propio para la atención de la X. En el A es alertar al sistema de emergencias, que es el EQ 911. En el B es buscar el sangrado. Muchas de las veces la persona cuando está en una exsanguinación tiene el pantalón empapado de sangre. Y si tú vas a presionar en cualquier lugar, sea distal o proximal, y tú no sabes, o sea, no vas a detener el sangrado porque no sabes el origen, entonces tú tienes que cortar la prenda y buscar el origen del sangrado para que puedas atender de una manera más oportuna. Y C, aquí existen 3 pasos que es compresión, empaquetamiento y el uso del torniquete. En la presión directa tenemos que buscar el vaso sanguíneo que está afectado y hacer posición, yo lo nomino como RCP, cuando nuestros hombros y nuestros codos están bien rectos y ejercemos toda la presión del cuerpo para hacer que la hemorragia pare. Esto se conoce como presión directa. El empaquetamiento es para heridas que no se pudieron solucionar con la presión. Entonces nosotros con lo más limpio que tengamos, en el caso de primer respondedor, una camiseta limpia, lo más limpio que tengamos, vamos a introducir los dedos en la herida. Esto cabe recalcar que duele, el apoyo psicológico es fundamental, pero estamos salvando la vida del paciente. Entonces nunca vamos a dejar de hacer presión. Si el dedo entra a la herida, el otro entra, pero nunca vamos a soltar. Si no entra, entra. Esto sería bueno de una manera didáctica, que lo practiquen en clases y pueden hacer en Zoom. Sería excelente. Bueno, aquí vamos a empaquetar y siempre después de hacer un vendaje oclusivo, un vendaje israelí, que es bastante bueno para las hemorragias. Y el torniquete, muchos años anteriores decían que no se usa, pero decir en pleno 2020, o bueno, ya este año 2021, que el torniquete no se usa, es ir en contra de 14 años de evidencia médica sólida. El PHTLS, el TEC, el TCC, que son cursos que nosotros tomamos en la prehospitalaria, lo recomiendan, y es muy útil que el civil pueda utilizar este tipo de torniquetes para extremidades, cabe recalcar. No se pone en en zonas de articulaciones, hay torniquetes para zonas de unión. El torniquete va alto y apretado para civiles, pero para personal de salud ya se recomienda que vaya 4 dedos arriba de la herida, o lo que es igual 5 centímetros. Sería igual bueno que todos hicieran una práctica de lo que es el torniquete, poner el torniquete, porque el 80% de eficacia es del primer alón, y después el molinete hará el trabajo para, al fin y al cabo, nuestro objetivo, que es detener el sangrado. Bien, muchas gracias. Continuemos. La pregunta 7. En base a las lesiones en el cuello por accidentes de tránsito, igual, ¿cuál sería su actuar?
Pues si yo voy en ambulancia, mi primer actuar que siempre me voy en trauma es bajar la fel y bajar el collarín, porque también si nuestro accidente de tránsito y la persona sigue atrapada, nunca tienen que ir, si ustedes quieren ayudar, nunca tienen que ir por la parte posterior porque el paciente al escuchar su voz va a girar su cervical, va a girar el cuello y si tiene una lesión vamos a agravar más el cuadro. Entonces nosotros, por ejemplo, en la ambulancia nos bajamos y por la parte frontal hacemos el llamado, señor, señor, se encuentra bien, es decir, por el parabrisas. Ahí golpeamos el capó del carro para que el paciente no gire la cervical y no se haga más daño. Claro, muy importante, de verdad. Bueno, la pregunta 8. Para lesiones de columna vertebral por accidentes de tránsito, ¿qué recomienda usted en cuanto a primeros auxilios de estas? Bueno, igual lo que es columna vertebral, la cervical, existen, bueno, las guías Nexus y en sí todo paciente a veces no necesita llevar el collarín, pero nosotros en las emergencias que hemos tenido, y esto es algo que tenemos que conversar médicos con paramédicos, nosotros llegamos y el doctor nos dice, ¿y por qué no está con collarín? Entonces siempre es bueno que nos vayamos actualizando para que todos tengamos una evidencia científica que nos basemos. Por ejemplo, no vamos a poner, vamos a tener que poner collarín si nos refiere a un dolor en la espalda, en el cuello, si tiene un Glasgow menor de 15, es decir, 14, nosotros ya ponemos collarín. En el traumatismo vertebral, lo que podemos tener como una pauta es el priapismo en varones. Esto nos indica un traumatismo vertebral, tenemos que poner collarín. Parálisis, paresias, parestesias, deformidad en la columna evidente, que haya caído de pie, también es una lesión en columna vertebral muy importante, que aunque camine no quiere decir que esté bien. La energía pudo ser mayor y crear una morbilidad posterior. Pero si nuestro paciente no tiene intoxicación, no hay hallazgos neurológicos, está consciente, creo que no sé, si es un paciente clínico, no es necesario poner un collarín. Bien. Y la pregunta 9. En casos de lesiones en el tórax por accidentes automovilísticos, ¿qué acciones tomaría? Bien, aquí, bueno, el trauma torácico que puede haber es un hemotórax, un neumotórax a tensión. Aquí lo que es un primer respondiente no podría descomprimir porque tendría que saber anatomía, tendría que saber en dónde descomprimir y con qué catéter usar. Entonces, más bien, si lo que sí he visto un trauma torácico que pudiera llegar a pasar y que un primer respondedor está ahí para eso, serían los eh, objetos empalados. Y algo que tenemos que tener muy en cuenta es que un primer respondedor nunca tiene que sacar el objeto empalado porque quiera hacer un bien. Puede ser que ese objeto empalado esté haciendo la presión directa que mencioné en el stop the bleed y al nosotros sacar hemorragia masiva y nuestro paciente muere. Entonces, más bien me enfocaría en los empalamientos que nunca saquen el objeto incrustado hasta llegar a la casa de salud y que ésta vaya al quirófano y lo retire. Bien, continuamos con la última pregunta. En cuanto a lesiones en las extremidades, los primeros auxilios que usted tomaría, ¿cuáles son? Bueno, aquí las lesiones, pudiera haber quemaduras, el uso de gasa vaselinada. También tuvo un paciente pediátrico de 2 años de edad con quemaduras de segundo grado y los familiares le habían puesto pasta dental. Hay gente que piensa que se pone aceite y todo eso en las extremidades y no. Más bien deberían activar el sistema de emergencias y no poner nada sobre la piel. En hemorragias, como lo mencioné, el torniquete en exsanguinaciones masivas o en amputaciones va a salvar la vida del paciente. Siempre el apoyo psicológico, el torniquete duele, pero salva vidas. Ok. Bueno, de verdad, muchas gracias, María José, por su intervención. Muy importante escucharle y sobre todo aprender cada día más, ¿no? No sé si quieres Listo, decir Evelyn, algo. muchísimas gracias.